Bienvenidos a todos, espero que estén súper bien. Con la clase de hoy estaremos cerrando la unidad 2 sobre las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Es importante recordar los conceptos. Sabemos que la media es el promedio de todos los datos, la mediana es el dato que se encuentra en el medio y la moda es el dato que más veces se repite. Hoy estaremos trabajando con datos agrupados en intervalos y que se puede presentar de dos formas. En este ejemplo notamos que dos intervalos de clase contiguos tienen límites en común. Entonces decimos que utilizan límites reales o también le llamamos fronteras. Y utilizamos estos datos nombrando como límite inferior y límite superior para hacer los cálculos. Nos ayuda para hallar la amplitud, entonces vamos a obtener la amplitud haciendo la resta del límite superior menos límite inferior. El límite superior del primer intervalo es 15 y el límite inferior es 10. Haciendo la resta entonces, 15 menos 10, la amplitud sería 5. Sin embargo, en este segundo ejemplo, notamos que en dos intervalos de clase contiguos no hay límites en común. Entonces decimos que utilizan límites aparentes y que debemos de calcular los límites reales o fronteras para hacer los cálculos. ¿Y cómo vamos a hallar los límites reales? Promediando estos límites, 54 más 55 dividido 2, vamos a obtener 54,5. Sería el límite real superior. Para obtener el límite real inferior, entonces vamos a sumar 50 con el número anterior que es 49 y dividimos entre 2. Y vamos a obtener entonces 49,5 que sería el límite real inferior. Entonces utilizamos estos datos para hacer los cálculos. Para la amplitud entonces vamos a restar límite real superior menos límite real inferior. Límite real superior es 54,5 menos 49,5. La amplitud para esta tabla entonces es 5. En este ejemplo estaremos trabajando con datos agrupados en intervalos referente a las edades de los trabajadores de una empresa. Ya tenemos completa la tabla sobre marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y también la sumatoria de X por F. Y empezamos con la media. El símbolo de la media es esta que todos ya conocen. Y la fórmula es la sumatoria de X por F sobre N. Algunos también lo simbolizan con X sub I por F sub I. Como ya tenemos ese dato de la sumatoria de X por F, que es igual a 2490 dividido N, que su valor es 80, entonces haciendo ese cálculo nos da 31,1, que es entonces el resultado de la media. Ahora vamos a aplicar la fórmula de la mediana. El primer paso es encontrar la posición. Y debemos de considerar el dato de la n. En este caso es par. Cuando el dato es par, entonces la fórmula es n sobre 2. 80 sobre 2 es igual a 40, entonces la posición que indica eso. Vamos a buscar
40 en la casilla de la frecuencia acumulada. Si no lo encontramos, vemos cuál es el siguiente número. En este caso es 60. Entonces, este es el intervalo que le corresponde a la mediana. Y aplicamos la fórmula. Nos dice aquí, límite inferior del intervalo que le corresponde a la mediana. Límite inferior entonces va a ser 30. Más n sobre 2 que ya hallamos es 40. Menos f mayúscula, f sub i menos 1. Eso nos indica la frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra la mediana. Entonces es 35. Sobre la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana, que es 25. Por amplitud. En este caso, la amplitud hallamos restando 24 menos 18, que es 6. Y resolvemos. 30 más 45 menos 35 es 5 sobre 25 por 6. Primeramente debemos de hallar la multiplicación y por último sumar. 30 más 5 por 6, 30. 30 dividido 25 es 1,2. Haciendo la suma, entonces, vamos a obtener 30 más 1,2, 31,2 es el valor de la media. Y este valor se encuentra en este intervalo, entre 30 y 36. Por último, aplicamos la fórmula de la moda. Para empezar, debemos fijarnos en la casilla de la frecuencia absoluta para ver cuál es el dato más elevado. En este caso es 25. Por lo tanto, el intervalo que pertenece a la moda es este intervalo. Y aplicamos la fórmula. Nos dice, el primer dato es el límite inferior que le corresponde a ese intervalo, en este caso es 30, más f sub i, que es la frecuencia absoluta que le corresponde al mismo intervalo, que es 25, menos f sub i menos 1, que es la frecuencia absoluta anterior al intervalo, en este caso es 20, sobre frecuencia absoluta es 25 menos la frecuencia absoluta anterior, que es 20, menos 20, más frecuencia absoluta 25 menos f sub i más 1, que nos indica que es la frecuencia absoluta del intervalo siguiente, en este caso es 15, por la amplitud. Y hallamos 30 más 25 menos 20 es 5, 25 menos 20 es 5, más 25 menos 15 es 10, por la amplitud, que es 6. 30 más 5 sobre 5 más 10, 15 por 6. Entonces vamos a tener 30 más, primero la multiplicación, 5 por 6, 30, 30 dividido 15, 2. Por último la suma.
Por lo tanto, el valor de la moda es 30 más 2 es igual a 32. Este valor se encuentra entonces en este intervalo entre 30 y 36. De esta manera calculamos las tres medidas de tendencia central sobre datos agrupados en intervalos. Estoy segura que analizando el material que les preparé podrán resolver la tarea con éxito. ¡Fuerza a todos!